¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos, semanas agitadas en la política argentina, se sigue discutiendo el tema de ganancias, de ese tema pero relacionado con los jubilados. En instantes vamos a estar hablando con el doctor Cristian D'Alessandro, el abogado que más sabe desde mi punto de vista, o uno de los que más saben, para no ofender a otros, del tema previsional y del tema del PAMI en la Argentina. Yo le quiero contar a los abuelos y a sus familiares que cada vez que el doctor D'Alessandro viene a este programa, es muchísima, pero muchísima la cantidad de gente que se comunica con nosotros desde distintos puntos del país. Nosotros, todos los mensajes que son escuchables y que dejan bien los datos, se los transferimos al doctor D'Alessandro y sabemos que el doctor después, dentro de sus posibilidades, va respondiendo. Lo que le pedimos a los abuelos, que no nos cuenten toda la historia del problema, porque en la producción no se lo vamos a poder resolver y no pasamos toda la conversación completa al doctor D'Alessandro. Con que nos dejen simplemente su nombre y el apellido y un teléfono y puntualmente cuál es el problema. Nosotros se lo transferimos al doctor y después el doctor se va a comunicar con ustedes. Esto lo quiero aclarar porque después nos siguen llamando durante meses, pero si no nos dejan esos datos puntuales, no vale la pena el llamado, porque ustedes están gastando dinero, nosotros estamos perdiendo capacidad de recibir otros mensajes y se pierde todo sin ningún tipo de necesidad. O sea, todos los que tengan que plantear situaciones puntuales al doctor D'Alessandro, con dejar el nombre, el apellido y un número de teléfono y puntualmente el problema, el retroactivo, tal juicio, no hace falta que dejen más datos, porque insisto, hay muchos abuelos, y los entiendo, que por ahí están 5 minutos explicando un montón de cosas y no posibilitan que otros abuelos se puedan comunicar. Así que a todos los que dejen datos puntuales, nosotros le transferimos al doctor D'Alessandro y dentro de sus posibilidades, insisto, les va a ir contestando a todos, porque no solamente viene a este programa, va a otros programas y además tiene su trabajo profesional y privado que obviamente no puede descuidar. Así que ya vamos a empezar a hablar con el doctor D'Alessandro de todos estos temas que son muy preocupantes. Entre ellos vamos a hablar ya el tema de ganancias para los abuelos que se sigue discutiendo. Cristian, Daniel, ¿cómo andamos? Placer. ¿Bien? Bien, bien, por suerte bien. Me alegro. Gracias por invitarme. No, es un gusto, y a la como gente siempre. le digo que trato, cuando me dejan los teléfonos ustedes, tratamos, a lo mejor yo no, pero de Sí, mi todo equipo, tu equipo, obvio. equipo, tratar de llamar uno por uno, casos de Santa Fe, casos que han planteado de Chaco, que lo hemos llamado y tratamos de darle respuesta desde acá. Claro. Lamentablemente no podemos asistirlo desde allá, pero bueno, algo hacemos, ¿no? Sí, para darle no, me consta. la facilidad a la gente. Bueno, Cristian, se está debatiendo ya, tendría que haber salido el tema de ganancias, finalmente el gobierno nacional se ha dado cuenta de que había que sentarse a dialogar. De hecho, 2 ministros fueron tanto el del Interior como el ministro de Hacienda, fueron a dialogar con la oposición. Se está discutiendo el tema, se sigue discutiendo. Ahora el próximo 6 seguramente va a salir alguna ley. Pero en lo que tiene que ver con los jubilados, ¿en cuánto afecta el tema de ganancias? Bueno, en principio y fundamental es un disparate, es una barbaridad que un jubilado tenga que pagar ganancias. Eso desde la base, ¿no? ¿Cómo afecta y cuánto afecta? Primero y principal, el proyecto del gobierno va a afectar a que más trabajadores y más jubilados paguen. ¿Por qué? Porque se estima que con la inflación que va a haber y al 2017... estamos aumentando a 1 millón más de personas que van a estar incorporadas al sistema de ganancias. Hoy se pagan alrededor de 2 millones de trabajadores y jubilados en total, de los cuales de esos 2 millones hay 400.000 jubilados que están pagando ganancias hoy, y que al 2017 con los aumentos y las paritarias, y hablamos de los jubilados en particular, con los aumentos de marzo y septiembre, van a estar incorporados en el sistema. Entonces, es un disparate, vuelvo a insistir, que un jubilado hoy tenga que pagar ganancias, porque el salario, primero y principal, el salario no es ganancia, y menos el del jubilado, que ya hizo sus aportes, ya hizo sus retenciones cuando estuvo en la vida laboral, y que hoy tiene que disfrutar de su sueldo íntegro. Por eso hay 2 proyectos, como bien dijiste, 2 proyectos antagónicos, uno que propone Sergio Massa, que es
muy favorable a los jubilados porque los va a eximir directamente, les va a proponer una reducción total y va a dejar solo a aquellos jubilados que tienen hasta, o sea, mayor, mejor dicho, a 60.000 pesos, que son jubilados de privilegio. Claro. Porque, ojo, que hay algunos jubilados que no son de privilegio y cobran 60.000 pesos, que son los de la ley vieja, ley antes del año 93. Pero Massa se encargó de decir, el diputado Sergio Massa, que va a solamente ser alcanzado por los jubilados de privilegio. ¿Quiénes son los jubilados de privilegio? Los concejales que trabajan 2 días y ya se jubilan, ministros. Tal cual, tal cual. Los jueces también sí juro, sí cobro. Esto, ojo, que los concejales, ministros, después del 2003, cuando se armó el problema acá en la Argentina, dejaron de tener esta ley de privilegio, pero todavía siguen habiendo jubilados. Los jueces, lamentablemente, siguen eximidos de las ganancias, pero también serían jubilaciones de privilegio. Ahora, ¿qué propone el proyecto? Bueno, ya les digo, el proyecto de Sergio Massa incorpora esta figura de exhibición total de los jubilados y para los privilegiados, jubilados privilegiados de más de 60.000 pesos o 60.000 pesos y más, ahí sí estaría incorporado. Ahora, nosotros hicimos un cálculo. Hoy, un jubilado que, ya les digo, hay alrededor de 400.000 jubilados que hoy pagan ganancia y que con el proyecto de Massa va a estar en 100.000, o sea, se reduce notablemente. Hoy un jubilado de que cobra 30.000 pesos está pagando de ganancias 1.230 pesos, 1.233 pesos, para ser exacto, de ganancias mensuales. O sea, 16.000 pesos que en el año a ese jubilado se le va del bolsillo, que deja de consumir. Con este nuevo proyecto, que esperemos que salga, los jubilados van a tener 16.000 pesos más, los que cobran 30.000 pesos. Ahora bien, respecto del proyecto del gobierno, como les digo, no solo va a aumentar la cantidad de trabajadores y jubilados al pago de impuesto a las ganancias, sino que además le están quitando derechos que tenían antes. Ustedes saben que las personas solteras y los jubilados se incorporan como solteros. Ahora les explico por qué. Pero los trabajadores solteros no van a poder deducir, por ejemplo, de ascendientes, o sea, madre, padre, abuelos, que antes podían deducir ganancias. Los casados no van a poder deducir cónyuges. Y los que tienen hijos se les va a reducir de 24 años que podían la posibilidad de deducir ganancias a 18. ¿Sabes cómo yo digo? Es Santa Rita, porque lo que te dan, te lo quitan. Claro, además hay otro tema. No es la gran mayoría, pero hay un segmento importante de jubilados que pagan alquileres también. Claro, con el impuesto, con este sistema, la propuesta de Sergio Massa, el diputado, y del Frente Renovador, lo que se hace es poder deducir de ganancia los alquileres. Y los jubilados son los que peor la pasan. Claro. Porque aquellos que tuvieron la suerte y el derecho de tener su casa, hoy les cuesta mantenerlas. Y hay muchísimos jubilados que no tuvieron esa suerte o esa posibilidad de tener su casa propia. Y hoy ni siquiera tienen para pagar un alquiler. ¿Y terminan dónde? En las pensiones, en los mejores de los casos, y en los geriátricos, que son depósitos de adultos mayores, de jubilados, que están viviendo en condiciones a lo mejor infrahumanas. Cristian, vamos a la reparación histórica. Sí. ¿Cómo la estás analizando al día de hoy? No. ¿Es realmente efectiva? ¿Sirvió? ¿No sirvió? El otro día creo que algo te comentaba. ¿O es un engaña pichanga? Bueno, vamos a recordar lo que es la reparación histórica. La reparación histórica es el pago voluntario que ofrece el gobierno a los jubilados que quieran entrar y que se le va a reacomodar el haber o reajustar el haber de acuerdo a sus aportes. En base a esto, que fue el gran anuncio para los jubilados, dentro de la reparación histórica, que tenemos este punto grande del pago voluntario de los jubilados, hoy podemos decir que la misma ANSES dio a conocer las cifras oficiales. Y las cifras oficiales, lo que yo venía diciendo, vos estás en el programa Vivo el sábado, y yo llevé un poco de artículos de comestibles, y dije, con esto pueden comprar la reparación histórica. Y hasta ese momento no se conocían los números oficiales, pero sí se conocían a simple vista
reparación histórica de 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, que dejan un sinsabor a los jubilados. Hoy se conoce que el promedio de los jubilados que aceptaron la reparación histórica, el 58%, al 58% de los jubilados, o sea, a 1 millón de jubilados, le dijeron que no tiene derecho. O sea, hasta la conferencia que dio, la exposición que dio el titular del ANSES en la comisión bicameral, quedó bien claro que de 1.700.000 personas que entraron a la página a consultar, a 1 millón le dijeron que no tienen derecho. Y a 717.000 personas le dijeron que sí tienen derecho. De esas 700.000 personas que le dijeron que algo tienen, algo, aceptaron 600.000. Y de esas 600.000, Juan, Pedro, Lucía, la señora que yo llevé los recibos, le dieron tan solo haberes ajustados de menos de 550 pesos. O sea, a 200.000 personas de esas 600.000 le dieron haberes incrementados de hasta 550 pesos, o sea, un 10%. De ese 10% tenés haberes de 50 pesos, como le digo, 100 pesos, o sea, nada. Ahora, pero de esa reparación histórica, vamos a tomar la hipótesis. Un abuelo que inició un juicio y, digamos, le tenían que pagar, vamos a tomar un número, 500.000 pesos. De esos que sí arreglaron, sí. ¿Cuánto le pagaron? Bueno, y si les pagaron. Está bien, muy buena pregunta. Todo esto que yo te dije ahora, los 200.000, en realidad 600.000... Porque, a ver, perdóname, una cosa, está bien, es una barbaridad, es un disparate que me den 50, 60, 100 pesos de aumento en esta reparación histórica. Pero si a mí me debían 1 millón de pesos y me dijeron, bueno, arreglamos por 600, ya, bueno, por lo menos me dieron 600. ¿Cómo terminó esa película? La primera etapa que se está viendo es el pago anticipado. O sea, lo que el jubilado que no hizo juicio o el jubilado que tiene mayor de 80 años o que sus saberes no se reajusten sustancialmente, le dieron la plata ahora, ¿no? Anticipado, que tienen, y hay que aclararlo, le dan la plata anticipada, pero tienen que aceptar sí o sí con un abogado el acuerdo, porque si no, después como Santa Rita, te dan y te quitan. Si en 6 Tenés meses, que homologarlo. Si en 6 meses no lo homologaste, te lo quitan. O sea, tiene que el jubilado saber que tienen 6 meses para aceptar si le dieron anticipado en el bolsillo. 2, vamos a lo que vos me decís. Los que hicieron juicio, tenés 2 etapas. Recién se están conociendo las primeras ofertas. Los que tienen, no tienen sentencia firme, los jubilados que hicieron juicio y que no tienen sentencia, recordemos que el gobierno le va a pagar solamente por 4 años de retroactivo. O sea que si un juicio tiene 8 años, le va a pagar, en este caso, 50%, porque solo le pagan por 4 años. Se conoció las primeras ofertas, te doy un ejemplo. Un señor me vino y dice, yo la voy a aceptar. Voy a aceptar la reparación histórica, voy a aceptar el pago voluntario, porque, bueno, le hicimos el cálculo. Él no quería saber nada de cálculo. Le ofrecían un haber que tiene hoy de 10.000 pesos, se le iba a 20. Muy buen haber. Buen número. Muy buen haber. Número. Para la situación de hoy, para la muy situación. Pero nosotros hicimos el cálculo de lo que debería cobrar hoy con los parámetros de la justicia, de los coeficientes, los índices judiciales. Le daban un haber de 40. O sea, de 10 a 40 es mucho más. Ahí le comieron 30. Le comieron y en 30. el arreglo le comieron 20. Y vamos al arreglo. El arreglo que le daban 400.000, para hacer número redondo, 400.000. Con el sistema actualizado a hoy por la justicia, le dan 670.000 pesos. O sea, le sacaron de 270.000 pesos de retroactivo. De los cuales los 400.000 pesos que se va a llevar el bolsillo, no se lo va a llevar todo junto. Ojo, hay que aclararlo. Claro. No se lo va a llevar todo junto. Le van a dar la mitad. O sea, de los 400.000, 200.000. Y de esos 200.000 restantes, los van a pagar trimestralmente en 12 cuotas, que en definitiva, si bien van a tener la ley de movilidad, como está planificado el presupuesto del año que viene, no sé cuánto va a ser la movilidad del año que viene, pero si el presupuesto fijó un 17% de inflación,
los jubilados o van a recibir eso o van a estar ahí muy cerquita. Claro, ya perdieron el 15 este Ya año. perdieron el 15. Y además de eso, si volvemos a ganancias para los jubilados con el proyecto de gobierno, que se incorporan como solteros, como yo les dije recién, se le aumenta por el 15%. O sea que el jubilado con ganancias, y volvemos a ese punto, con el proyecto de gobierno de 18.800 pesos que hoy está pagando el de ganancias, hoy va a empezar a pagarlo al 21.700 pesos. O sea que le ajustaron por inflación un 15%, cuando el presupuesto está fijado un 17%. O sea que están perdiendo. O sea, no hay nada dejado al azar. Yo creo que está todo tan meditado en perjuicio de los pobres. Ahora, vos hace un rato al pasar dijiste que había 1 millón que se habían quedado afuera. Sí. Ese millón que se quedó afuera, ¿qué hace? Tiene dos opciones: o esperar y quedarse a nada, o consultarlo con un profesional a ver si le dan el derecho. Nosotros hemos visto que... Yo hablo de eso que vos decías, los que se anotaron y que le dijeron que no. Ustedes, muchachos... bueno, listo, no reclamo, o bueno, listo, mire, me indigné tanto que no me dan nada o que me dan 50 pesos que me voy a un profesional y evalúo si me dan más derecho. Y hemos encontrado errores garrafales. Yo acá lo dije, te lo dije a vos, que cómo iban a hacer si el archivo estaba quemado y se habían perdido expedientes. Sí. Bueno, te lo dije, a la semana salió la resolución que inventaba liquidaciones con otro término, lo dice la declaración, y hoy estamos viendo esto. Es muy azaroso. Y hay otro porcentaje muy chico de jubilados que parecería que le dan más, pero en realidad no le dan más. Le dan el derecho que le corresponde a estos jubilados por haber trabajado y jubilado antes del año 94. O sea, hoy estos jubilados que están mejores reparados históricamente, poniéndole el término, tienen mayores de 80 años que se jubilaron por la ley anterior de jubilaciones en el año 93 y que esos no tenían mejores condiciones de jubilarse y de aportes. Entonces hoy estamos viendo que esos jubilados mayores de 80, 90 años están cobrando un derecho un poco mejor. Pero no es que mejor, es el derecho que le corresponde, lo que le robaron toda la vida. Toda la vida. Te voy a hacer la última pregunta con respecto a esto y después te voy a pedir un análisis del PAMI. Sí. Les recuerdo a todos los abuelos que le dejen mensaje al doctor, sintéticamente el mensaje, nombre, apellido y un número de teléfono. Si no, no sirve que dejen mensaje. Por favor, eso. Que nosotros después se lo vamos a pasar a todos al doctor y insistimos, ténganle un poco de paciencia. Pero esos datos son fundamentales, esos datos. Cristian, uno llega a una determinada edad. Por ejemplo, yo perdí a mi padre de 87 años. Tenía la posibilidad de hacer un juicio por un retroactivo. Sí. Obviamente, una persona después de los 70 y pico de años muchas veces hace un mal negocio, como se dice en la jerga, es mejor un mal arreglo que un buen juicio. Sí. Muchos abuelos ya están desgastados, están cansados, están hartos, entonces tienen esos juicios dando vuelta o siguen peleando por la reivindicación de que le devuelvan lo que le corresponde. Sí. Por todo lo que vos dijiste, durante toda la vida trabajaron, pusieron el hombro, pagaron 20 veces los mismos impuestos, bueno, ya toda la historia la conocemos. Ahora, hay abuelos que dicen, yo así me vaya al cajón, no le voy a dar el brazo a torcer al Estado. Sí. Esté el gobierno que esté. Perfecto. Porque esa es mía. Te pregunto, el abuelo se muere y está en esa instancia. ¿Quién se queda con esa plata? Bueno. Porque el abuelo lamentablemente no la va a poder disfrutar. Es pero cierto. muchas veces por esta tosudez que es entendible. Pero el hijo, no es mi caso, quiero aclararlo porque no tuvo el tiempo mi padre para iniciar el juicio, pero sé que hay muchos casos. El hijo, que muchas veces está en situaciones tan malas como el jubilado, por las situaciones que se viven, hay otros que no, pero el hijo, la hija, el nieto, si está la esposa, ¿qué pasa con eso? ¿Se lo queda al Estado o en definitiva el heredero lo pone dentro de la sucesión y dice, bueno, esto es mío? Muy buena pregunta. Si hay cónyuge o algún hijo menor o algún hijo mayor con discapacidad, tienen derecho a pensión. Por ende, el que inició el juicio, que falleció, transmite por pensión a esta gente que les digo, el cónyuge, el conviviente también, por supuesto, cónyuge, conviviente, hijos menores, porque hay jubilados que pueden tener hijos menores,
e hijo, sobre todo los hombres, e hijo mayor con discapacidad. Todo eso es transmisible a la pensión. Por ende, falleció, el jubilado lo que dejó como acreedor del Estado es el juicio de reajuste. Entonces, ¿qué va a pasar? El jubilado, el derecho habiente, en este caso esta gente que te digo, va a iniciar el juicio sucesorio. Perfecto. Va a tener que declarar en esa sucesión el juicio iniciado de reajuste. Sale la declaratoria y de luego heredero, lo todo. presenta en el Perfecto. juzgado donde tiene el reajuste. Y después a él el peregrinar. El problema está en que el ANSES ahí da vuelta y no paga. A ver, ¿paga a los de derecho habientes? Sí, a los que tienen derecho a pensión. Ahora, vamos a los que, si no tiene cónyuge porque falleció o porque no tiene hijos menores o no tiene hijos de discapacidad, tiene hijos mayores. Ahí es más complicado. Tienen que hacer también el sucesorio, se hace el juicio sucesorio y se incorpora los herederos y ahí la ANSES, como les digo, no paga. O paga cuando quiere. ¿Por qué? Porque le encontraron una vuelta para no pagarles a los herederos. No obstante, el heredero tiene derecho a iniciar todo este procedimiento, este proceso, y pedir que se le reclamen. Lo que pasa es que demoramos bastante. Y te pregunto esto porque también... No sé si quedó claro. Sí, clarísimo. Y te pregunto esto porque también conozco muchos casos. Hay muchos abuelos que se quedan solos en el mundo. Sí. Sí. ¿No es cierto? Y está la vecina o el vecino que los cuida, que los protege, que los alimenta. Y el abuelo, en reconocimiento a ese vecino o a esa persona que sin ser nadie lo cuidó, va a una escribanía, hace un testamento y dice, le heredo todo al doctor Cristian D'Alessandro. Tiene derecho como un directo también a pedirlo. Como acreedor podría. ¿Por qué? Porque si la persona está en su sano juicio, o sea, las facultades bien establecidas, y la persona voluntariamente y lógicamente no tiene que haber ningún problema o conflicto con el heredero. No, porque también conozco muchos vivos que hacen esto y le hacen poner los dedos a los abuelos. Por eso, si no hay problema, en realidad entra como heredero. Perfecto. Y sobre esa creencia del patrimonio que tiene iniciado por este juicio, va a poder reclamar. El problema es que uno hace todo ese trámite en la justicia, sí, se declara heredero. Pero después la ANSES en Avenida Córdoba te paga todo. Si hay, como les digo, viuda, conviviente, eso se lo acredita directamente la pensión. Bien, el reajuste. Pero igualmente hay que acreditarse como heredero, hay que acreditarse como derechohabiente y hacer todos los trámites. Es más fácil porque hay un beneficio que continúa. Pero si no hay, se hace todo, pero después la ANSES no paga. Últimas dos preguntas. Dale. PAMI, ¿cómo lo ves? ¿Se empezó a mover o estamos siempre igual? Porque, a ver, el tema del tema de los médicos de cabecera, ¿cómo lo analizás? ¿Como algo positivo o como algo negativo? Es una gran contradicción lo que está pasando en el PAMI. Es una gran... un gran incertidumbre. A partir del 1 de diciembre, todos los jubilados van a tener un nuevo sistema, o empiezan a tener el nuevo sistema de médico de cabecera. Por un lado, tenemos las versiones de los médicos que tiran basura contra el PAMI porque dicen que les reduce notablemente todas las prestaciones y los precariza laboralmente. Por el otro lado tenemos el PAMI que dice que el sistema es una maravilla. Y por el otro lado tenemos a los rehenes, que son mis jubilados, claro, son mis adultos mayores que se quedan sin nada. Ahora, ¿qué pasa con el PAMI y los jubilados y los médicos de cabecera? Bueno, como te digo, el 1 de diciembre empezó este sistema. Ahora, esto hace que el jubilado tenga la posibilidad de elegir libremente el médico de cabecera. Pero hay una tan desinformación que el jubilado ve el consultorio médico, ve y entra y dice, vengo a atenderme. Y no es así. Para cambiar el médico de cabecera, que hasta mayo van a poder cambiar cada 2 meses. Hasta, en realidad, sí, abril. En mayo, todos los meses el jubilado va a poder cambiar su médico. El tema es que previo se tiene que anotar en PAMI, ir a la oficina del PAMI, decir, quiero cambiarme de médico, y recién ahí que el PAMI los incorpore al nuevo médico, se va a poder cambiar. Ahora, el problema es que los médicos tienen ahora 700 cápitas, 700 personas para atender. Muchos de los médicos
no aceptaron este nuevo convenio, por lo que se fueron muchos, sobre todo los médicos de más antigüedad. Ellos esperaban, digo ellos, el PAMI, que se incorporen nuevos médicos, pero no está pasando. Entonces, muchos jubilados se están quedando sin sus médicos de cabecera de años, a la espera que aparezcan nuevos médicos, no aparecen, y los médicos que ya están se van a quedar topeados con 700 cápitas. Por ende, van a estar terminando, hasta que se acomode el sistema, boyando de un lado al otro hasta que se empiece a acomodar la situación. Entonces es ocupante y los que quedan, como te digo, rehenes, son los adultos mayores, los pobres. La última, en 30 segundos, porque eso ya te lo pregunté en otra oportunidad, y uno que conoce fundamentalmente la provincia de Buenos Aires lo ve. Los que están, no hablo de los empleados, los que están a la cabeza de las distintas oficinas de los PAMIs en los distintos municipios, ¿están todos preparados para manejarlo? No, no. Tenemos un gobierno nacional que no todos están preparados para estar ahí. Si en la cabeza no están preparados para estar ahí y vemos los hinchastres que están haciendo, menos el cuerpo, menos los dedos, menos nada. Y los dedos son los empleados, no los empleados, los funcionarios que hoy están de turno, tanto en ANSES como en el PAMI. Gracias a Dios tenemos muy buenos empleados, claro, que hacen el trabajo de informar lo que pueden, porque no les baja la normativa. A mí es una de las preocupaciones, y te saco un poquito y ya con esto termino, es que a los jubilados o los futuros jubilados, sobre todo hombres, que tienen 65 años hoy y no tienen la totalidad de los aportes, le están mandando una pensión asistencial o esa universal a la vejez por la reparación histórica. Mientras que por la moratoria ellos podían tener el acceso a una jubilación, un derecho. Y eso no lo saben informar, ni siquiera cuando se lo pregunté a Emilio Basavilbaso, la otra vuelta al titular del ANSES. Se lo pregunté y no me lo supo responder. Entonces, los jubilados están metiendo en una pensión asistencial cuando por ley de reparación histórica salió que los hombres tienen derecho a la moratoria, a la jubilación sin aportes. Entonces, es preocupante. Cristian, un gustazo como siempre. Gracias. No, a ustedes. Esto fue La Voz de Todos. En 7 días nos reencontramos. Chau.